Amigos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que hayáis tenido una estupenda semana y además de felices, supongo que seguir despertando, que es lo que tenemos que hacer ahora en el tiempo que nos queda antes de que el sistema caiga, que esto va muy, muy a prisa. Y hoy voy a empezar el vídeo respondiendo a una pregunta que me ha hecho una seguidora de nuestro programa. Ya sabéis que estos vídeos no son para todos. Son vídeos para los que estáis despiertos o los que queréis despertar, para los que tenéis un interés ya en salir directamente de la matriz y ganar este juego, el cual estamos saliendo porque se está reseteando, se está transformando. Y la pregunta que me hace esta oyente ¿es verdad todo lo que se ha contado de la Luna? ¿Qué es la Luna en realidad? Dinos la verdad o cuéntanos un poco porque estamos un poco quizá dispersados en diferentes opiniones, cada uno cuenta una cosa, pero en realidad no sabemos lo que es. Bueno, pues os lo voy a aclarar para que ya no os quede ninguna duda. Y ya sabéis que podéis hacerme todas las preguntas que queráis y yo poco a poco os las iré respondiendo en diferentes vídeos. La Luna es una nave espacial vieja andromedana. Eso es la Luna. Y la pusieron allí a girar alrededor de la Tierra porque el planeta se estaba desestabilizando y tenía un gran peligro de explotar. Entonces, una organización que tiene mucho que ver en cómo funciona nuestra Tierra, llamada la Federación, puso esa nave andromedana del tipo biosfera vieja alrededor de la Tierra simplemente con la intención de estabilizarla. Una vez que la pusieron, esos seres de la Federación pusieron una computadora holográfica, algo realmente impensable en la época entonces aquí en la humanidad. ¿Y para qué mantuvieron, o sea, para qué pusieron esa máquina holográfica allí? Pues para algo muy sencillo, para mantenernos en tercera dimensión. Y también, además de eso, pusieron unas bandas que son Van Allen, se llaman Van Allen, para evitar que los humanos pudiéramos salir de este sistema. No solamente los humanos, también otros seres que vivían o viven en la Tierra con nosotros. Esto es lo que nosotros solemos llamar el domo, lo que rodea, que ya lo he explicado en otros vídeos, el domo que rodea la Tierra y que hace que muchos se confundan pensando que es redonda. Bien, los rusos estuvieron tratando de romper y atravesar esas bandas o ese domo y mandaron aproximadamente a unos 13 cosmonautas. Os aseguro que todos regresaron carbonizados. No existe forma de atravesar ese domo. Y la pregunta entonces que nos hacemos es, ¿realmente el hombre nunca llegó a la Luna? Por supuesto que no. La Luna tiene un sistema de espejos y un sistema precisamente también holográfico que nos manda la información para que la veamos pues con los mares, en sus fases diferentes, con los cráteres, pero en realidad solo es eso, lo que nos hacen ver a través de esos espejos, porque no existe nada más. Eso es solo una imagen que nos proyectan a nosotros para que la veamos así. Para ¿os acordáis de la película Star Wars? Pues a la Luna, en aquella película, se le llamaba la estrella de la muerte. ¿Lo recordáis? Porque la Luna crea una onda toroidal alrededor de la cual está teniendo, viven o mantienen estas bandas de Van Allen
y es lo que mantiene la frecuencia para mantenernos en esa tercera dimensión. Todos estos relatos de que el hombre llegó a la luna son escenas falsas creadas aquí para hacernos querer a los humanos. Y además está con un pacto de silencio por más de 50 años de los astronautas que interpretaron esas escenas. Esta es una de las muchas, muchas, muchas mentiras que siempre nos han contado y que solamente hasta ahora están saliendo a la luz. Bien, y ya vamos a pasar al otro tema que también me preguntáis vosotros y me decís, bueno, Mavi, entonces, ¿cómo tenemos nosotros que hacer, danos las pautas para poder salir nosotros de este domo? O sea, dinos exactamente en qué fallamos, dinos exactamente qué es lo que hacemos mal o cómo tenemos que actuar para poder salir de él. Porque quizá el despertar lo tenemos, pero no tenemos esas pautas que necesitamos. Bueno, pues yo gustosamente os las voy a ir dando poco a poco. En un vídeo no voy a tener suficiente, pero lo vamos a hacer. Y voy a empezar explicándonos que hubo un tiempo en que los hombres no rezaban a los dioses, sencillamente porque los hombres eran exactamente igual que ellos. Desde el principio, la humanidad fue creada a imagen de lo divino, pero no como esclavo, sino como portadores del mismo poder que tenían esos dioses. Así, los dioses caminaron entre los hombres y lo que hoy llamamos nosotros en esta humanidad o en este tiempo milagros, entonces era algo cotidiano. Curaban con la intención, movían las cosas materiales simplemente con el poder del pensamiento. ¿Cómo creéis que se han hecho esas pirámides y se han levantado esas piedras abismales, aparte de por los gigantes que vivían en aquella época? Porque tenían el poder del pensamiento cuando todos unían ese poder para levantar esas piedras. Y creaban realidades con su palabra, solo con la palabra. Pero algo destruyó todo esto. Un pacto fue roto y una verdad enterrada. Y el conocimiento que hacía el hombre igual a los dioses fue sellado en libros que no debían abrirse jamás. Y este que yo os saco todas estas historias, uno de ellos, de los que yo muchos leo e investigo, es el Yo Soy, es un manuscrito que no cuenta la historia del mundo, sino la historia del poder que nos arrebataron. No habla de fe, ni de obediencia, ni de salvación. Habla simplemente de lo que somos, de lo que eres cuando dejas de creer que tú naciste incompleto, algo que es mentira. Este libro del Yo Soy fue encontrado y fue más bien que encontrado, recordado, porque no se busca lo que no se ha sentido anteriormente. Pero esa verdad fue perdida, perseguida, distorsionada. Cuando escuches todas estas pautas que te voy a ir dando, comenzarás a despertar y a recordar realmente quién eres. Hubo un tiempo en que los dioses vivían entre nosotros y eran humanos también. No tenían alas, pero sabían volar. No tenían tronos, pero su sola presencia ordenaba la vida. Porque el verdadero poder no necesita ningún tipo de espectáculos. Bastaba simplemente con ser, a donde tenemos que llegar nosotros. Hace miles de años, en las primeras tierras del mundo, las primeras civilizaciones, no rendían culto a ídolos de piedra o a estampas como hacemos nosotros.
Se rendía culto al conocimiento, al fuego sagrado, eso que todo lo transforma. Los egipcios lo llamaban Ka, los mayas lo llamaban Chulet, los griegos Logos, los sumerios Me, los hebreos Ruat. Era el mismo principio para todos, aunque tuviera distintos nombres. El recuerdo que el ser humano había nacido de lo divino suponía el que no hubiese ningún tipo de separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Lo sagrado no se encontraba en ningún templo, sino que se respiraba en cada pensamiento. Los antiguos sabían que el universo respondía a quien vibraba en su misma frecuencia. Pero el tiempo, ese ladrón silencioso, hizo su trabajo. Y uno a uno, los dioses fueron cayendo. No por ninguna guerra, ni por ningún castigo divino, ni por ninguna enfermedad. Cayeron por la desconexión, porque olvidaron quiénes eran, y al olvidar se hicieron esclavos. Y el poder que dominaba ahora simplemente lo suplicaban, y el fuego que encendían entonces con su voluntad, ahora lo pedían al cielo. Y ahora, hablar con su alma, lo buscaban afuera, no dentro, que es donde tenemos que buscarlo. Y lo buscamos en lo material. Eso material que antes obedecía a nuestra intención, simplemente dejó de escucharlos. Así comenzó la era de los altares. De las plegarias al vacío. De las jerarquías inventadas para llenar el hueco de un poder que ya no recordaba tener. Y con el paso de los siglos, a los pocos que aún les quedaba ese recuerdo, se les empezó a llamar raros, locos, brujos o herejes. Pero el alma nunca olvida, amigos, solo espera. Y cuando vuelve a recordar esa chispa divina, el alma se reactiva y renace ese Dios dormido que estamos intentando despertar ahora. Esta verdad fue enterrada bajo símbolos y religiones, porque si todos realmente fuéramos capaces de recordar, no habría imperios, ni miedo, ni control. Hoy podemos volver a activar la chispa que hay dentro de cada uno de nosotros. En los primeros días, antes de que el mundo ni tan siquiera tuviera nombre, solo existía un susurro, sin boca, sin lengua, sin aire, pero con mucha intención. Ese susurro fue la primera palabra, y esa primera palabra que se pronunció fue creación. Los antiguos no veían el lenguaje como un instrumento para comunicarse, sino para moldear el mundo. En aquel tiempo, hablar no era como nosotros hacemos hablar, era invocar constantemente. Entonces, la humanidad empezó a usar la palabra sin tener en cuenta el alma, para complacer solamente, para convencer y sobre todo para mentir. Y el verbo, que una vez fue divino, se volvió simplemente ruido. Olvidamos que toda palabra crea y forma. Cada frase es un acuerdo con la realidad. Y así empezamos a repetir decretos. Decretos que para nosotros son maldiciones diarias,
yo no sirvo para nada, a mí todos me traicionan, no seré capaz de hacer ese trabajo, no soy suficiente. Sin saberlo, cada una de esas frases esculpían en silencio nuestra prisión. Y no porque el universo castigue, repito, sino porque el universo obedece. Es un espejo que no piensa, pero sí responde. Y no a tu deseo más profundo, sino a lo que tú estás realmente convencido, y repites frecuentemente. El universo escucha lo que tú más repites y vas construyendo en base a eso. Si cada día afirmas que el amor solo trae dolor, vas a construir relaciones que lo vayan confirmando. Si cada día afirmas yo no puedo hacer eso, yo no puedo, no soy capaz, bueno, pues el universo no te va a dar ninguna razón para que tú puedas. La conciencia de lo que dices está habitando en ti, porque cada palabra que pronuncias lleva la semilla de tu destino. Y sobre todo, de tu futuro. Hablar no es solo comunicar, es programar, es tejer el hilo invisible de lo que posiblemente después te va a venir. Los antiguos guardaban silencio durante días antes de tomar una decisión. Por eso, el sabio habla muy poco, pero cuando lo hace, cambia el mundo. Y tú puedes volver a hablar como un dios. Y no es magia, es recordar que lo eres, simplemente. Obsérvate cuando digas esas frases, porque simplemente tienes que ir cambiándola para que comience a expandirse ese conocimiento que ahora mismo te estoy transmitiendo. No digas nunca, esto me supera, di, esto me transforma. No digas, yo no valgo para nada, di, estoy recordando mi valía. No digas, nunca lo lograré, di, cada día me acerco mucho más a mi verdad, a quién soy en realidad. Porque lo que pronuncias con fuerza, lo atraes. Y lo que repites con convicción, simplemente lo encarnas. Así creamos nuestra nueva realidad. Tú eres el verbo y si eliges bien tus palabras, te conviertes en el autor de tu propio destino. Es muy importante que vayamos pensando qué palabras vamos pronunciando cada día, porque simplemente lo que transmitimos, el universo nos lo devuelve. Ahora vamos a hablar del tiempo, otra de las cosas que tampoco manejamos aquí. Cuando el tiempo obedecía al alma, otra cosa y otro don que hemos ido perdiendo con el tiempo. Hubo una época en que el tiempo no era una cárcel, sino una extensión de nuestra alma. Antes de los relojes, antes de dividir los días en horas, las horas en minutos y los minutos en prisiones, que es lo que realmente vivimos, prisiones invisibles, el tiempo era sagrado, era cíclico, como la luna y como el corazón. Los antiguos no vivían corriendo contra el tiempo, vivían en sincronía con él. Los mayas, por ejemplo, no medían el tiempo para controlarlo, sino para entender su resonancia con el alma. Cada día tenía una energía, un ritmo,
una verdad. No preguntaban ¿qué hora es? Como hacemos nosotros. Preguntaban ¿qué energía trae este instante? Fijaros si cambia la historia. Los iniciados de Egipto sabían que el tiempo no era una línea, sino una espiral, y que el alma podía moverse dentro de esa espiral si recordamos cómo hacerlo. En la India, los antiguos rishis meditaban hasta desaparecer del tiempo. Podían pasar días y días sin moverse, sin sentir hambre, ni sed, ni frío, ni calor. Entendían que el tiempo no está en el reloj, sino en la intención y en la atención con que tú lo observes. Pero también llegó esa gran desconexión. La humanidad volvió de nuevo a olvidar lo mismo que ocurrió anteriormente y en ese olvido nació la ansiedad. Nos enseñaron que el tiempo se escapa, que hay que correr detrás de él, que hay que llegar, que hay que lograrlo todo antes de envejecer. Nos dijeron que no hay tiempo y al creerlo nosotros dimos poder a la prisa, a la culpa, al miedo de llegar siempre tarde. Pero lo que no nos dijeron entonces es que el tiempo no es absoluto, es relativo, no solo para lo físico, sino también para el alma. Hay instantes que duran segundos y nos transforman para siempre. Y hay años enteros que no nos aportan absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? Porque el tiempo obedece a la vibración y a la frecuencia que tú emites en ese momento. Cuando vibras en miedo, el tiempo se acelera. Cuando vibras en amor, entonces estás presente. El tiempo se vuelve eterno. Cuando estás ausente, el tiempo se escurre como la arena entre los dedos. Este es otro de los poderes olvidados que teníamos los humanos, el dominio vibracional del tiempo. Y repito, no para controlarlo, sino para armonizarlo, para entrar en sincronización con él, para hacer que trabaje a nuestro favor. Esto no es una metáfora, ni muchísimo menos algo que me he inventado yo. Esto es una realidad. ¿No os ha pasado a veces que en un momento especial de inspiración o donde estáis a gusto o donde estáis con una persona que realmente estáis encantados o en un lugar mágico, pues el tiempo desaparece? Horas que os pasan como minutos, ideas que fluyen, cuerpo y mente que están al unísono. Eso no es una casualidad. Es tu alma que está recordando cómo moverse fuera de ese tiempo lineal. Pero también hemos vivido lo opuesto. Minutos que nos han parecido horas, porque estamos esperando una llamada, una noticia, porque estamos esperando que alguien mejore, o porque nos sentimos mal, o porque en un momento determinado tenemos un problema y no sabemos cuándo desaparecer. Pero esa es la prueba que tenemos. El tiempo siempre responde a tu estado interno. Por eso los sabios no buscan más tiempo, buscan más presencia. Porque cuando estás aquí y ahora de verdad, el tiempo no te domina, solo te acompaña. La clave no es hacer más en menos tiempo. La clave es ser más en cada momento. Y cuando haces esto, el milagro simplemente ocurre. La vida comienza a abrirse con un ritmo nuevo, sin esfuerzo, sin apuros, sin miedos a perder nada, porque lo esencial no se pierde, simplemente se vive. Este es el arte de armonizar con el tiempo.
dejar de correr para alcanzar y comenzar a estar, simplemente para recibir. Cambiemos nuestra relación con el tiempo y cambiará nuestra vida. Detente, respira. No es tarde, nunca lo es, no pensemos que nunca lo es. Estuviste y estás justo donde tu alma puede transformarse. Y cuando dejes de pelear contra el reloj, verás que el tiempo no es un enemigo, es un espejo que refleja la frecuencia de tu conciencia. Porque cuando el alma está lista, el cuerpo simplemente obedece. Y bueno, para no hacer el vídeo más largo, lo vamos a dejar hasta aquí y os seguiré dando las siguientes pautas de lo que hasta ahora nosotros interpretamos como algo material que no tiene relación ninguna con nuestra evolución espiritual, como por ejemplo el tiempo. ¿Cómo podíamos pensar que el tiempo tiene algún tipo de relación con que nosotros evolucionemos o no? Pues el tiempo es vital y sumamente importante. Os dejo con esta reflexión de esta semana, porque también si acumulamos demasiada información os puedo saturar. Cada cosa en su momento y en su tiempo. Podéis seguir formulándome las preguntas y yo poco a poco os iré respondiendo en cada vídeo como pueda. Amigos, que tengáis una excelente semana y sabéis que os bendigo y os amo.